Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a ver el caso 27, donde la idea acá es utilizar el teorema de Stokes para calcular la integral del rotor de f diferencial s. ¿No? De vuelta, lo mismo que hemos dicho antes. En realidad, la idea acá es que para hacer estos ejercicios hay que dar por sentado que se cumplen las condiciones del teorema de Stokes. ¿Sí? Básicamente lo vamos a poner brevemente acá, ¿sí? El teorema de Stokes. Abajo en la descripción del video voy a dejar el resumen de fórmulas, por las dudas si lo quieren ver es la última de todas, la 32, así que da las condiciones que son necesarias. Entonces nosotros vamos a tener S, que es una superficie orientable. Cuando hablamos de superficie orientable quiere decir que se puede poner campo de vectores normales en una dirección o en la otra, básicamente. Esa es la forma oriental de la superficie, ¿sí? Tiene un borde que es delta S. El borde es básicamente la curva que es el fin de la superficie, ¿sí? No estamos hablando de una superficie infinita, ¿sí? Luego vamos a tener un campo vectorial F que va a estar definido en un dominio abierto A perteneciente de R3 y su imagen también va a estar en R3, ¿sí? F va a ser de clase C1, es decir, tiene que admitir derivadas parciales primeras y continuas, ¿sí? A tiene que ser un conjunto abierto, ¿sí? Y S, la superficie, tiene que estar incluida en ese conjunto, es decir, no puede haber puntos donde obviamente la función no esté definida para esa superficie, ¿no? Es lógico en este sentido. Entonces, la orientación, ¿sí? S tiene que estar, S y delta S tienen que estar orientados positivamente. ¿Qué quiere decir esto? En general, la definición positiva tiene que ver más con curvas que con superficies en general. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una curva, supongamos, tenemos un paraboloide, ¿no? Esta sería nuestra superficie S, nuestro paraboloide que tiene un cuerpo determinado, ¿no? Y nuestro borde sería como, supongamos que esto es como una especie de gorro, ¿sí? Entonces, si este es el borde, la curva borde, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la curva primero orientarla en sentido positivo, es decir, en sentido de las agujas del reloj, y eso lo que va a hacer es que la superficie que esté por arriba, para acompañar esto, tiene que estar orientada en sentido exterior, es decir, normalmente acá el exterior es relativo, sí, pero más que nada para que se entienda la idea. Caso contrario, que esto esté orientado al revés, así que esté orientado en sentido a favor de las agujas del reloj, eso va a hacer que la superficie esté orientada hacia adentro. ¿Cómo nos damos cuenta? O de hecho la definición lo dice con la regla de la mano derecha. Si uno envuelve con la mano derecha toda la superficie, básicamente obtiene, ¿sí?, esa orientación que pide el problema. Entonces, nada, eso es para tener una idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si al momento de si nosotros tenemos dado este campo de fuerza, queremos calcular la integral, el trabajo de ese campo de fuerzas a lo largo de esa curva, ¿sí?, en vez de hacerlo directamente con la definición, lo que vamos a hacer es usar esto que es básicamente un atajo, que lo que usamos es hacer la integral a lo largo de la superficie del rotor, que es el nabla, producto vectorial por F. Esto nos va a dar un vector y luego ese vector tenemos que hacer un producto escalar con el diferencial de S, que es la orientación el diferencial de la orientación de la superficie. Así que lo vamos a calcular de distintas maneras. ¿Ok? Eso sería la idea. Entonces vamos a empezar con el primer caso que sería el 27A, que tenemos acá, donde fíjense que tenemos F, ¿sí?, que es la fuerza, tenemos el S, que es la superficie del paraboloide tal, que está por encima del plano z igual a 5. Como primera recomendación, conviene hacer un pequeño dibujo, no muy complicado, pero de qué es lo que vamos a graficar, como para que se entienda, ¿sí?, cuál va a ser la condición del problema. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un paraboloide, si ustedes lo hacen las trazas o lo que sea, que tiene su vértice acá en 0, 0, 9. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por el número independiente que está puesto de este lado. Esa sería a grosso modo la forma de darnos cuenta. En el paraboloide viene de esta forma. Tiene un cuerpo así, ¿sí?, y acá tiene las distintas curvas de nivel. Ahora las voy a dibujar muy suave porque la idea es tratar de ver el plano que efectivamente lo corta, que es z igual a 5, entonces el plano está por acá.
Y lo que ocurre es que la curva de intersección entre el paraboloide y el plano es algo así. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es la curva. Esto sería delta S, que es nuestra curva borde, ¿sí? Y todo lo que está acá afuera es la superficie. O sea, la superficie solamente la estamos considerando con todo lo que está por encima, ¿de acuerdo? El paraboloide. Y esto sería el plano z igual a 5. Entonces, ahora, antes de empezar, suponiendo que, fíjense, las condiciones del teorema de Green se cumplen porque estamos hablando de una curva, la vamos a orientar positivamente, vamos a orientar el campo de vectores hacia afuera, así que no hay problema. Y la idea es, ahora, como ya sabemos que tenemos que aplicar directamente la ecuación, vamos a ir calculando parte por parte. En primer lugar, como esto puede ser un cálculo largo, recomiendo hacer primero, o hacer por separado, primero la multiplicación del nabla por f, y luego parametrizar ese, hay que ver qué coordenadas usar, si vamos a usar las coordenadas cartesianas o no, acá lo más probable es que usemos las cilíndricas. En ese caso vamos a tener que usar un cambio de variable con lo que conlleva, así si hay que aplicar jacobiano, si no, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el producto, el rotor, ¿sí? Que sería esta primera parte, ¿okay? Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a tener I, J acá, vamos a tener las derivadas sin nada, de nada, ¿okay? Y ahora vamos a poner las componentes de f, que son estas que ustedes ven acá, ¿okay? Entonces esto vamos a tener I por Z, X por Z, X por Y y hacer la cuenta. Entonces vamos a ver de este lado, esto nos va a quedar, ponemos acá, vamos a tener las tres componentes. Entonces fíjense, derivada respecto de y de x por y, esto nos va a quedar x, menos la derivada de x por z respecto de z que nos queda x menos x, nos va a quedar acá. Luego en la segunda parte tenemos la derivada respecto de x por y, que nos va a quedar y, ¿sí? Menos, ¿no? Y menos la derivada respecto de z acá, que nos va a quedar y, así que queda de esta forma. Y luego la derivada respecto de x, de toda esta parte, que nos va a quedar z, menos la derivada respecto de z, que nos va a quedar z menos z. Con lo cual, en este caso, estamos hablando del vector 0, 0, 0. O sea, el vector es un campo, lo que se ve acá es un campo irrotacional. Esa sería la interpretación. Bueno, si el rotor nos da el vector nulo, quiere decir que no rota. Entonces, los cálculos se nos hacen mucho más simples, porque fíjense, nosotros habíamos hablado de hacer esto, ¿sí? De hacer la integral de trabajo, que era hacer la integral sobre la superficie del nabla por la fuerza, ¿okay? Por el diferencial de S. Entonces, en este caso, sin importar la parametrización, lo que estamos viendo es que tenemos el nabla por un vector, como pasa con todos los vectores nulos. Y en este caso, nosotros 0 por algo nos va a dar 0, entonces vamos a tener 0 por el diferencial de superficie y finalmente este trabajo nos va a dar 0, con lo cual más simple de lo que pensábamos. Habría que hacer lo mismo entonces ahora con el inciso B, que sería otro caso. Así que en este caso, fíjense, en el caso B estamos hablando de este campo de fuerzas, donde tenemos la parte de la semiesfera tal que está dentro del cilindro tal. Entonces, para evitarnos si hay que existe el mismo problema que el anterior, vamos a volver a calcular primero el nabla por F. Digamos, esto no es algo que suele ocurrir, pero bueno, puede pasar. Entonces vamos a calcular nabla por F, ¿sí? De este lado vamos a tener I, J acá, la matriz de derivadas parciales, y esto nos va a quedar x, y cuadrado por z y z. Vamos a calcular cuánto nos queda en cada componente. Entonces vamos a tener la derivada respecto de y de z va a quedar 0, 0 menos la derivada respecto de z de acá, que va a quedar como y cuadrado. Luego tenemos esto que va a ser menos acá. Derivada de z respecto de x nos queda 0, derivada de x respecto de z nos queda 0, y luego la derivada respecto de x de todo esto que va a dar 0, menos la derivada respecto de y que queda 0. ¿Okay? Entonces esto en este caso nos va a quedar como menos y cuadrado, 0, 0. Bien, ahora lo que habría que hacer sería parametrizar la superficie que nos pide en este caso. Fíjense que estamos hablando de la semiesfera esta, que está dentro del cilindro tal, ¿no? Entonces, hay varias maneras, ¿no?, de hacer esto, pero primero siempre conviene hacer un pequeño dibujo porque nos da una idea de espacialmente hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, tenemos todo esto. Fíjense, si estamos hablando de un cilindro que está, este cilindro, por como está puesta la ecuación, está desarrollado a lo largo del eje
X, ¿sí? De este eje. Porque fíjense que la forma entre comillas de la circunferencia toma como variables a z y a y. Entonces vamos a tomar en cuenta esto y va a venir en este sentido. Y luego la semiesfera, que en realidad si uno la da vuelta, la semiesfera hasta ahora está apareciendo como x es igual a raíz de 9 menos y cuadrado menos z cuadrado, ¿no? Si nosotros peinamos, entre comillas, un poco esta ecuación, elevamos al cuadrado y pasamos todos los, digamos, términos, vamos a tener la esfera de siempre, ¿no? O sea, estamos hablando de una esfera que está en centro 0, 0, de radio 3, ¿no? Entonces, porque tenemos 9 al cuadrado, entonces la semiesfera va a venir en este sentido, ¿de acuerdo? Va a venir envolviendo a todo el cilindro de acá. Pero el hecho de que sea x positivo, el hecho de que sea x la raíz, lo que nos está diciendo es que tenemos que tomar solamente el casquete de la esfera que tiene que de x positivo, es decir, de este cuadrante, nada más, ¿sí? Sin considerar los otros. Entonces no es la mitad ni superior ni inferior, sino que, entre comillas, si nosotros lo vemos como que esto es la derecha y esto es la izquierda, es la parte derecha. Hay que usar un poquito de imaginación, y esto no me mejor es GeoGebra, pero esa sería un poco la idea. Igual no debería ser problema si elegimos un buen sistema de coordenadas para trabajar. Entonces, supongamos que nosotros nos dicen, bueno, tenemos esta esfera y después el cilindro que acá nos había dicho como y cuadrado más z al cuadrado es igual a 4. En realidad, si nos dice dentro de este cilindro, la desigualdad que estamos trabajando es esta, que y cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 4 porque estamos dentro del cilindro. Entonces acá lo que nos conviene hacer es elegir un sistema, una transformación de variables que sea, digamos, apta para lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si usamos coordenadas cilíndricas, pero transformándolas en x, vamos a tener y lo podemos tomar como r coseno de tita, ¿sí? Porque estamos tomando un vector en este plano, ¿okay? Entonces acá vamos a tener, ¿sí? Esto sería r, esto sería tita, o sea, tita lo estamos considerando dentro del plano iz, ¿okay? Entonces les vamos a tener z como r seno de tita y x como x. Entonces de acá se desprende. ¿Cuántas cosas podemos sacar de acá? Fíjense. Que y cuadrado más z al cuadrado por la identidad trigonométrica nos van a quedar r cuadrado. Combinándolo con esto de acá arriba, r cuadrado por definición es mayor que 0 y acá nos va a quedar menor o igual a 4. Con lo cual, cuando apliquemos raíz cuadrada, r nos queda entre 0 y 2. Perfecto. Después, con respecto al ángulo, el ángulo va a estar entre 0 y 2pi porque estamos hablando de la vuelta completa de la esfera. Entonces no hay mayores inconvenientes. Después, el jacobiano de la transformación, en este caso, ¿sí? Si nosotros lo vemos de esta forma, vamos a tener que... Entonces, para calcular el jacobiano de la transformación, en este sentido, vamos a calcularlo como este determinante, ¿no? Primero, acá tenemos que calcular el determinante de las derivadas de cada parte, ¿no? Entonces tenemos la derivada de x respecto de x, la derivada de x respecto de r y la derivada de x respecto de tita, ¿no? Luego tenemos lo mismo, derivada de y respecto de x, derivada de y respecto de r, derivada de y respecto de tita, y lo mismo para z, ¿no? Acá voy a poner directamente los resultados, más que nada para no hacer el ejercicio demasiado largo, pero fíjense, en este caso, esto nos va a quedar como 1, 0, 0, después acá vamos a tener 0, coseno de tita, y acá en este caso vamos a tener r menos r seno de tita, vamos a tener 0, seno de tita, y acá vamos a tener r coseno de tita, con lo cual esto nos va a quedar como 1 por todo esto, ¿sí? Porque ya le digo, la matriz acá, digamos, ya tenemos la columna de ceros directamente hecha, así que no hay problema, ¿okay? Entonces, en este caso esto nos va a quedar como r coseno cuadrado de tita menos menos r seno cuadrado de tita, con lo cual esto nos va a quedar como 1 por r coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, si sacamos factor común. Esto es 1, con lo cual el jacobiano, a pesar de que la transformación es distinta, vuelve a quedar como r. Buenísimo. Entonces ahora, de vuelta nos falta parametrizar la superficie. Habíamos dicho antes que r iba a estar entre 0 y 2, que tita iba a estar entre 0 y 2pi. Habíamos dicho que la superficie en sí va a ser x es igual a raíz de 9 menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Y como esto es r cuadrado, x va a ser igual a la raíz de 9 menos r cuadrado. Esto es importante porque esta es la superficie, ¿sí? Entonces, al momento de trabajar con la superficie S, para parametrizarla y todo, S nos va a quedar como
En términos de x vamos a tener la raíz de 9 menos r cuadrado. En términos de y vamos a tener como r coseno de tita. Y en términos de z vamos a tener r seno de tita. ¿Sí? Entonces digo esto porque es importante para cuando hagamos la multiplicación, cuando calculemos el diferencial, ¿sí? Básicamente sale haciendo por las derivadas parciales. O sea, entonces, por ejemplo, la derivada parcial respecto de r, esto nos va a quedar, ¿sí? Como 1 sobre 2 por la raíz de 9 menos r cuadrado por menos 2r. ¿Sí? Luego acá en este caso vamos a tener coseno de tita, y vamos a tener seno de tita. ¿Sí? Luego como tenemos s de sub tita, en este caso esto nos va a quedar como 0. Vamos a tener menos r seno de tita, vamos a tener r coseno de tita. Luego hay que hacer el producto. ¿Okay? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como s sub r por s sub tita. Estas cuentas suelen ser bastante largas, así que les diría que no se preocupen, ¿okay? Porque, nada, digamos, acá no hay, o sea, básicamente es un tema más que nada de ser ordenado con las cuentas y tener básicamente una cierta metodología para llevarlas a cabo, pero nada, es una parte un poco más aburrida del ejercicio, ¿no? Entonces, en la primera parte vamos a tener, fíjense, esta multiplicación queda r coseno cuadrado más r seno cuadrado que nos va a quedar r a secas. Luego en esta parte tenemos todo esto, acá el 2 se cancela, ¿sí? Menos todo esto que es en seno, pero como queda en negativo nos va a quedar como menos r cuadrado coseno de phi sobre la raíz de 9 menos r cuadrado. Si estoy diciendo que, ya digo, como esto puede pasar que sea largo, puede ocurrir que tengan algún problema con los signos o lo que sea. Entonces, por las dudas, si ven algo que les hace ruido, chiflen. Bueno, este es el diferencial de s que vamos a tener en la integral. Entonces, volvemos a la expresión completa de la integral, que nos pide hacerlo en términos de el rotor y diferencial de s. Así que la integral completa, ¿sí?, la vamos a expresar de esta forma. Fíjense, acá, si hacemos una cosa más, perdón. El rotor por f nos había quedado en la parte anterior del ejercicio. Nos había quedado, si ustedes recuerdan, como menos i cuadrado 0, 0. Para no expresar el jacobiano, porque ya estamos haciendo acá todo directamente en cilíndricas y por lo tanto no hace falta que le expresemos jacobiano, habría que transformar esto directamente con la transformación que usamos al principio. Como iba a ser r cuadrado, r coseno de tita, esto nos queda como r cuadrado coseno cuadrado de tita, 0, 0. Entonces ahora procedemos a juntar todos los elementos, ¿sí? Vamos a hacer la integral, que esto nos va a quedar la integral para tita entre 0 y 2pi, para r entre 0 y 4, entre 0 y 2, perdón, y después vamos a tener este vector que nos va a quedar como menos r cuadrado coseno cuadrado de tita, 0, 0, producto con este otro, ¿no?, que va a ser r menos r cuadrado, etcétera, etcétera. Lo bueno de acá es que, digamos, de casualidad o por lo que sea, las dos primeras componentes no van a tener, digamos, injerencia. Entonces esto nos va a quedar como la integral entre 0 y 2pi, como la integral entre 0 y 2. Este producto se cancela a los otros dos y nos va a quedar como menos r cubo coseno cuadrado de tita diferencial r diferencial tita. Así acá el orden de integración, por suerte, no es un problema, así que va a quedar finalmente expresado de esta forma. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.